El trueno distante de la artillería resonaba a través del paisaje congelado de Ucrania. Cada estruendo hacía vibrar las paredes de metal corrugado del depósito de suministros avanzado Charlie. El humo gris se mezclaba con los humos del diésel en el aire gélido de la mañana, creando una niebla tóxica que quemaba los pulmones y escocía los ojos. El olor acre de la cordita de los bombardeos recientes se entremezclaba con el aroma metálico de la sangre y el frío amargo del invierno de Europa del Este. La sargento Brittany Morgan, de 28 años, con el cabello castaño lodoso recogido en una coleta reglamentaria que se había soltado durante el caos, cojeaba pesadamente desde los restos humeantes de un camión de suministros. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño, con manchas rojo oscuro extendiéndose por la tela beige de su chaqueta de combate donde la metralla había rasgado su hombro. El fragmento de metal dentado aún sobresalía ligeramente, haciendo que la chaqueta se pegara a su piel con cada movimiento laborioso. La chica de suministros cree que ahora es una soldado de verdad. El sargento primero Collins gritó desde el otro lado del depósito, su voz cortando el aire de la mañana como una hoja oxidada. El hombre medía 1,88 metros de altura, con músculos que tensaban su uniforme, y su cabeza calva brillaba con sudor a pesar de la temperatura helada. Diablos, apenas puedes cargar tu propio peso, mucho menos ayudar a alguien más. Brittany no respondió. Simplemente agarró el asa de una caja de munición de 36 kilos con su brazo bueno. Su mandíbula se tensó con determinación mientras comenzaba a arrastrarla hacia el búnker reforzado. Sus botas dejaban huellas irregulares en la nieve manchada de sangre. Cada paso era un esfuerzo monumental que enviaba olas de dolor a través de su hombro herido. Los otros soldados reunidos alrededor de Collins rieron, sacando sus teléfonos para grabar lo que asumían sería otro momento embarazoso para la oficinista de suministros que pensaba que pertenecía en las líneas del frente. El soldado raso Martínez sostuvo su dispositivo con firmeza, ya componiendo el pie de foto para las redes sociales. Miren a esta chica de logística tratando de jugar a la heroína, murmuró alguien, y la risa cruel resonó contra las barreras de concreto. La radio cobró vida con un estallido de estática. Bravo 21 base. Esto es urgente. Estamos en nuestras últimas municiones. 5 minutos sin reabastecimiento y perdemos el puesto de control por completo. La voz estaba tensa. Una calma profesional que apenas ocultaba la desesperación debajo. Solicitamos entrega inmediata de munición a la cuadrícula 773.459. El agarre de Brittany se apretó en el asa de la caja de munición, sus nudillos blancos bajo la suciedad y la sangre. Miró hacia el horizonte donde destellos anaranjados iluminaban el cielo gris como fuegos artificiales mortales. Cada destello seguido segundos después por el trueno rodante de rondas de alto explosivo. En algún lugar allá afuera, soldados estadounidenses luchaban por sus vidas con munición menguante, contando los minutos hasta que serían arrollados. Si la vista de soldados heridos siendo burlados por tratar de ayudar a sus hermanos y hermanas hace que tu sangre hierva, por favor presiona el botón de me gusta ahora mismo y toca el botón de gracias abajo. Tu apoyo me ayuda a continuar contando estas historias de heroísmo silencioso que ocurren todos los días en lugares que la mayoría de la gente nunca verá. Lo que sucedió después probaría que a veces el guerrero más herido es el único con la fuerza para seguir luchando cuando todos los demás se han rendido. El depósito se extendía a lo largo de 2 acres de terreno congelado, un laberinto de barreras de concreto y edificios prefabricados diseñados para resistir fuego indirecto. Pilas de suministros se elevaban como montañas geométricas entre las estructuras, palés de comidas listas para comer, cajas de botellas de agua que se habían congelado sólidas en su empaque, y fila tras fila de cajas de munición marcadas con advertencias estarcidas en 3 idiomas. El bombardeo de la mañana había causado daños significativos. Un impacto directo en el depósito de combustible enviaba humo negro elevándose hacia el cielo nublado. Las llamas creaban un resplandor anaranjado que competía con el pálido sol invernal. Escombros cubrían los caminos entre edificios, obligando al personal restante a avanzar con cuidado alrededor de metal retorcido y suministros dispersos. Brittany arrastró su caja de munición pasando a un grupo de soldados que cargaban equipo en la parte trasera de un vehículo blindado.
Sus movimientos eran rápidos y eficientes, los gestos practicados de profesionales que habían hecho este ejercicio de evacuación muchas veces antes. Apenas la miraron mientras ella luchaba con su carga. Más preocupados por su propia supervivencia que por ayudar a una oficinista de suministros herida. Morgan, gritó el sargento primero Rivera desde la entrada del búnker 7, su voz tensa por el dolor. El suboficial de 40 años se apoyaba pesadamente contra el marco de la puerta de concreto, su pierna derecha envuelta en vendajes de campo que ya mostraban sangre fresca. Entra aquí ahora. Rivera había sido alcanzado por la misma andanada de artillería que dañó el depósito de combustible. Un pedazo de metralla rasgando su músculo de la pantorrilla y rompiendo el hueso debajo. A pesar de su herida, permanecía al mando del personal restante del depósito, coordinando la evacuación con la precisión metódica que lo había mantenido vivo a través de 3 despliegues de combate. Britney tiró de su caja a través de la entrada del búnker, la puerta de acero cerrándose detrás de ella con un clan hueco que resonó en el espacio subterráneo. El búnker medía 3,6 metros por 6 metros, con paredes de concreto reforzado lo suficientemente gruesas para detener todo excepto un impacto directo de artillería pesada. La iluminación de emergencia proyectaba sombras duras en el interior, revelando pilas de suministros, equipo de comunicaciones y suministros médicos organizados con eficiencia militar. El soldado raso Williams estaba sentado en la esquina, sus manos temblando mientras intentaba cargar munición en cargadores. El soldado de 19 años se había unido a la unidad solo 3 semanas antes, fresco de entrenamiento individual avanzado y completamente desprevenido para la realidad del combate. Su uniforme estaba limpio comparado con los demás, marcándolo como alguien que había pasado la mayor parte de su despliegue de manera segura detrás del alambrado. Williams, contrólate, ordenó Rivera, aunque su voz llevaba más comprensión que ira. El miedo te mantiene vivo, pero el pánico te mata. Concéntrate en la tarea, no en la situación. Mientras Britney dejaba la caja de munición, automáticamente escaneó las esquinas del búnker, sus ojos verificando posibles amenazas o rutas de escape. Era un movimiento instintivo, el tipo de conciencia táctica que el personal de suministros no se suponía que poseyera. Su mirada se demoró en el conducto de ventilación en la esquina lejana, calculando si podría usarse como salida de emergencia si la entrada principal quedara bloqueada. Rivera notó el movimiento, pero no dijo nada. Había visto suficiente combate para reconocer cuando alguien se movía con más entrenamiento del que su descripción de trabajo sugería. Pero este no era el momento para preguntas. La radio montada en la pared estalló con otra transmisión. Base, este es Bravo 21 actual. La situación se está deteriorando rápidamente. Fuerzas enemigas se están congregando para un asalto final en nuestra posición. Necesitamos esa munición ahora o van a tener muchas familias estrella de oro para notificar. La transmisión terminó con un estallido de estática que pareció colgar en el aire como una presencia física. Williams levantó la vista de su carga de cargadores, su rostro pálido en la iluminación dura. ¿Realmente van a morir allá afuera? No si podemos ayudar, dijo Britney en voz baja, arrodillándose junto a Rivera para examinar su pierna herida. Sus movimientos eran precisos y confiados mientras desenvolvía el vendaje de campo, revelando la extensión del daño. La metralla había creado un canal de herida dentado, pero había evitado las arterias principales. Esto necesita puntos de presión adecuados para controlar el sangrado. Comenzó a reenvolver la herida usando una técnica que iba mucho más allá de los primeros auxilios básicos. Sus manos se movían con eficiencia practicada, aplicando presión en puntos específicos que controlarían el flujo de sangre sin cortar la circulación por completo. Era el tipo de conocimiento médico avanzado enseñado a médicos de combate y personal de operaciones especiales, no a oficinistas de suministros. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Rivera, observándola trabajar con interés profesional. El entrenamiento de suministros incluye cuidado de bajas, respondió Britney, pero su respuesta sonaba ensayada, como algo que había dicho muchas veces antes. Se supone que debemos ser capaces de tratar al personal herido hasta que llegue la evacuación médica. Rivera no estaba convencido, pero no podía discutir con los resultados. El sangrado había parado, y el dolor en su pierna había disminuido significativamente.
Cualquiera que fuera el entrenamiento que Britney había recibido, era mucho más avanzado que el currículo estándar de la escuela de suministros. Williams había terminado de cargar sus cargadores y ahora estaba mirando la radio como si quisiera que trajera buenas noticias. Sargento Morgan, ¿realmente crees que podemos llevar munición a tiempo? El camión está destruido y el sargento Collins dijo que el camino está completamente bloqueado por escombros. Britney terminó de asegurar el vendaje de Rivera y se puso de pie, limpiando sus manos en una sección limpia de su uniforme. Collins y su escuadra se están retirando a la base operativa avanzada principal. Están siguiendo el procedimiento estándar para evacuación de personal bajo fuego y nos dejan aquí para morir. Williams agregó amargamente. No, dijo Britney con firmeza. Están conservando personal de combate para la siguiente fase de operaciones. Es tácticamente sólido, incluso si se siente como abandono. Su elección de palabras era interesante. El personal de suministros no solía pensar en términos de doctrina táctica o fases operativas. Pensaban en inventario, transporte y logística. Pero Britney hablaba con el vocabulario de alguien que había estudiado estrategia militar a un nivel mucho más alto. El búnker tembló cuando otra ronda de artillería explotó cerca, polvo cayendo del techo de concreto como nieve artificial. Las luces parpadearon momentáneamente antes de que el generador de emergencia entrara en acción, manteniendo la iluminación mínima. A través de las gruesas paredes, podían oír el sonido de vehículos alejándose del depósito, llevando al último personal evacuado a salvo. Entonces, estamos solos, dijo Rivera, afirmando lo obvio. 3 personas, una herida, una verde y una. Miró a Britney con curiosidad. Una oficinista de suministros que parece saber mucho sobre medicina de combate y doctrina táctica. Britney no respondió a la pregunta implícita. En cambio, se acercó a la radio y comenzó a ajustar las configuraciones de frecuencia con familiaridad practicada. Base Bravo, este es Morgan en depósito de suministros Charlie. Solicito informe de situación sobre requerimientos de munición para elementos avanzados. Su procedimiento de radio era impecable, usando terminología y protocolo militar adecuado. La mayoría del personal de suministros podía operar una radio, pero pocos lo hacían con la precisión de alguien entrenado en seguridad de comunicaciones y procedimientos de transmisión adecuados. Morgan, este es Base Bravo. Bravo 21 está rodeado y con niveles críticos de munición 762. Necesitan reabastecimiento inmediato o serán arrollados en los próximos 15 minutos. ¿Cuál es su estatus en capacidad de entrega? Britney miró alrededor del búnker, tomando inventario de sus recursos y limitaciones. Rivera no podía caminar, Williams apenas era funcional bajo estrés, y ella misma tenía una herida significativa en el hombro que limitaba su movilidad. La respuesta lógica sería reportar que la entrega era imposible y solicitar evacuación inmediata. En cambio, comenzó a verificar los números de serie en las cajas de munición con precisión metódica. Cada caja contiene tipos específicos de rondas para diferentes sistemas de armas y parecía saber exactamente lo que Bravo 21 necesitaría sin consultar materiales de referencia. Su conocimiento de especificaciones de munición iba mucho más allá de lo que enseñaría la escuela de suministros. Base, este es Morgan. Tengo suficiente mezcla de bola y trazadora Naro 762 para operaciones sostenidas. La entrega es posible, pero requerirá aproximadamente 20 minutos para transporte manual a posición avanzada. Rivera la miró fijamente. ¿Transporte manual? El camino está bloqueado, el camión destruido y estás herida. ¿Cómo planeas exactamente mover 36 kilos de munición a través de 2 kilómetros de terreno disputado? Britney continuó su inventario, sacando cajas específicas y arreglándolas cerca de la entrada del búnker. El personal de suministros está entrenado para completar su misión sin importar los obstáculos. La munición se entrega. Santo cielo, murmuró Williams. ¿Hablas en serio sobre esto? Bravo 21 tiene soldados con familias, soldado. Tienen madres y padres, esposas e hijos, hermanos y hermanas que cuentan con que vuelvan a casa. Esa munición es la diferencia entre una misión exitosa y 20 familias estrella de oro recibiendo banderas dobladas.
Sus palabras llevaban el peso de la experiencia personal, como si hubiera entregado tales noticias antes o hubiera sido la receptora de ellas. Había algo en su tono que sugería una comprensión más profunda de la pérdida que la mayoría del personal de suministros poseería. La radio crepitó de nuevo, esta vez con una voz diferente. Depósito de suministros Charlie, este es el teniente Hayes desde el puesto de mando avanzado Alfa. ¿Cuál es su estatus actual de personal y cronograma de evacuación? Britney pulsó el micrófono. Teniente Hayes, este es la sargento Morgan. Tenemos 3 personal restante, un suboficial herido, un soldado junior y yo misma. Estamos preparando entrega de munición a Bravo 21 antes de la evacuación. Hubo una larga pausa antes de que Hayes respondiera. Sargento Morgan, se le ordena abandonar la misión de suministros y proceder inmediatamente al punto de evacuación Dauda. El depósito está siendo abandonado y su seguridad no vale el riesgo. Negativo, señor. Bravo 21 requiere reabastecimiento inmediato. Abandonar la misión resultará en pérdida del puesto de control y potencialmente bajas significativas. Otra pausa, más larga esta vez. Sargento Morgan, proporcione su nombre completo y unidad de asignación para el registro. Britney dudó solo un momento antes de responder. Britney Morgan, sección de suministros, actualmente adjunta a la compañía de apoyo avanzado. ¿Y sus asignaciones anteriores, Sargento Morgan? La pregunta colgaba en el aire como una munición sin explotar. Rivera y Williams miraron a Britney, sintiendo que algo significativo estaba ocurriendo en la conversación. Sus asignaciones anteriores no eran relevantes para la misión actual, a menos que el teniente Hayes sospechara que había más en su fondo que su descripción de trabajo actual sugería. Asignaciones anteriores no son relevantes para los requerimientos de la misión actual, señor, respondió Britney diplomáticamente. Creo que podrían ser más relevantes de lo que estás dejando ver, sargento. Tu vocabulario táctico y enfoque de planificación de misión sugieren entrenamiento más allá del currículo de la escuela de suministros. El búnker tembló de nuevo cuando más rondas de artillería impactaron cerca. El sonido de la andanada se estaba acercando, sugiriendo que las fuerzas enemigas estaban ajustando su apuntado para enfocarse en el depósito mismo. El tiempo se estaba agotando tanto para Bravo 21 como para su propia evacuación. Williams estaba cargando su equipo en su mochila, preparándose para la orden de evacuación que esperaba llegar en cualquier momento. Rivera estaba probando su pierna herida, tratando de determinar si podía moverse por su propio poder. Ambos hombres se preparaban para abandonar el depósito y la munición que Bravo 21 necesitaba desesperadamente. Pero Britney estaba haciendo algo completamente diferente. Estaba arreglando ítems específicos cerca de la entrada del búnker con la precisión metódica de alguien preparando una operación compleja. Suministros médicos, equipo de comunicaciones y cajas de munición específicas estaban siendo posicionados según algún plan que ni Rivera ni Williams podían descifrar. Sargento Morgan, dijo Rivera con cuidado. Necesito preguntarte algo directamente. Tu conocimiento médico, tu procedimiento de radio, tu pensamiento táctico. ¿Dónde aprendiste realmente esas habilidades? Britney pausó en sus preparativos, sus manos descansando en una caja de munición que parecía de alguna manera diferente de las otras. Era del mismo tamaño y peso que los contenedores estándar, pero tenía marcas adicionales que no eran inmediatamente visibles en la iluminación tenue del búnker. Todo soldado recibe entrenamiento básico en múltiples disciplinas, dijo. Finalmente, el ejército espera flexibilidad y adaptabilidad de todo personal, sin importar su especialidad ocupacional primaria. Era otra respuesta diplomática no respuesta, pero Rivera no estaba satisfecho. 20 años en el ejército le habían enseñado a reconocer cuando alguien evitaba la verdad, y las evasiones de Britney se estaban volviendo más obvias con cada pregunta. La radio crepitó con una transmisión urgente. Todas las estaciones, este es Bravo 21 actual. Estamos bajo asalto pesado desde 3 direcciones. La munición está críticamente baja. Si el reabastecimiento no llega en los próximos 10 minutos, seremos forzados a abandonar nuestra posición. La voz estaba más calmada de lo que debería.
La compostura profesional de un líder que se negaba a dejar que sus soldados oyeran miedo en su voz, incluso mientras enfrentaban probabilidades abrumadoras. Era el tipo de voz que pertenecía a alguien que había estado en situaciones similares antes y entendía que el pánico era más peligroso que el fuego enemigo. Britney se puso de pie abruptamente, cargando su equipo con movimientos que enviaban olas visibles de dolor a través de su brazo herido. Me muevo con la munición. Ustedes dos prepárense para evacuación como se ordenó. No puedes llevar 36 kilos de munición 2 kilómetros con una herida en el hombro, protestó Rivera. Es físicamente imposible. Entonces la arrastraré, respondió Britney simplemente. O haré múltiples viajes. O encontraré otra forma. Pero esa munición llega a Bravo 21. Williams miró entre Rivera y Britney, claramente dividido entre seguir órdenes de evacuación y apoyar lo que parecía una misión suicida. Sargento Morgan, tal vez deberíamos llamar para reabastecimiento por helicóptero o apoyo de artillería para romper el asalto enemigo. Los helicópteros no pueden volar en este clima, y el fuego de artillería tan cerca de posiciones amigas arriesga golpear a nuestra propia gente, explicó Britney pacientemente. La entrega por tierra es la única opción viable. Su evaluación era tácticamente sólida, pero era el tipo de análisis que venía de alguien con experiencia significativa en combate. Las oficinistas de suministros no solían tener el entrenamiento para evaluar opciones de apoyo aéreo o calcular requisitos de artillería de peligro cercano. El sonido de motores diésel se volvió más débil mientras los últimos vehículos de evacuación se alejaban del depósito. En minutos, los tres estarían solos en una instalación que seguramente sería objetivo para destrucción por fuerzas enemigas. La elección lógica era abandonar la munición y salvarse a sí mismos. En cambio, Britney comenzó a abrir la caja de munición especialmente marcada con movimientos cuidadosos y deliberados. Los cerrojos eran diferentes de los contenedores estándar de suministros, requiriendo una secuencia específica que parecía conocer de memoria. Mientras la tapa se abría, los contenidos se revelaron como mucho más que munición estándar. ¿Qué crees que está ocultando Britney? Su conocimiento médico, su conciencia táctica y su determinación para completar una misión imposible sugieren entrenamiento mucho más allá de la escuela de suministros. Comenta abajo con tus teorías porque lo que revela después cambiará todo sobre esta historia. El área de almacenamiento de combustible del depósito erupcionó en una bola de fuego masiva, enviando una nube en forma de hongo de humo negro cientos de pies hacia el cielo gris. La explosión fue tan poderosa que rompió ventanas y edificios a un cuarto de milla de distancia y derribó a los 3 ocupantes del búnker 7 al suelo. Rivera maldijo mientras su pierna herida golpeaba el piso de concreto, enviando olas frescas de dolor a través de su extremidad ya dañada. Williams se acurrucó en posición fetal, sus manos cubriendo sus oídos mientras el sonido resonaba a través del espacio subterráneo como trueno en una cueva. La iluminación de emergencia parpadeó y se apagó, sumergiéndolos en oscuridad completa por varios segundos aterrorizantes antes de que el generador de respaldo entrara en acción. Britney fue la primera en recuperarse, poniéndose de pie a pesar del dolor ardiente en su hombro. A través de las gruesas paredes de concreto, podían oír el sonido de explosiones secundarias mientras el fuego se extendía a otros contenedores de combustible y áreas de almacenamiento de munición. El depósito entero se estaba convirtiendo en un campo de muerte de escombros voladores y explosiones incontroladas. Eso fue el depósito principal de combustible, dijo Rivera, su voz tensa con preocupación profesional. El fuego se extenderá al almacenamiento de munición en 15 minutos. Cuando eso pase, toda esta área será una granada de fragmentación gigante. Williams levantó la vista de su postura protectora, su rostro pálido en la iluminación de emergencia. Entonces, tenemos que evacuar ahora, ¿verdad? Antes de que la munición comience a explotar. Negativo, dijo Britney con firmeza, continuando trabajando con los contenidos de su caja de munición especial. Bravo 21 tiene quizás 5 minutos antes de ser arrollados. Si evacuamos ahora, ellos mueren. Si nos quedamos, todos morimos, señaló Rivera con honestidad brutal, incluyendo a Bravo 21. Porque héroes muertos no pueden entregar munición. La radio interrumpió su debate con otra transmisión urgente. Base Bravo, este es Bravo 21.
Estamos en nuestras últimas municiones. Fuerzas enemigas se preparan para un asalto final. Esta es probablemente nuestra última transmisión. La voz aún era calmada, profesional, pero había un matiz de resignación que cortaba la estática como un cuchillo. En algún lugar allá afuera, soldados estadounidenses se preparaban para morir porque no tenían la munición para continuar luchando. Britney terminó su trabajo con la caja de munición y se puso de pie, cargando una carga que parecía imposiblemente pesada para alguien con sus heridas. Pero se movía con determinación que no admitía argumentos, su mandíbula fija en una expresión que Rivera reconocía de su propia experiencia en combate. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión que no podía deshacerse. Sargento Morgan, dijo Rivera con cuidado, te ordeno evacuar con nosotros. Como el suboficial senior presente, tengo la autoridad para anular tus parámetros de misión. Con respeto, Sargento Rivera, no tienes la autoridad para anular mi directiva de misión primaria, respondió Britney. Su elección de palabras era interesante. Directiva de misión primaria no era terminología usada por personal de suministros. Era el lenguaje de operaciones especiales y asignaciones clasificadas. Williams estaba reuniendo su equipo, claramente esperando seguir la orden de evacuación de Rivera. ¿Qué directiva de misión primaria? Eres suministros, no operaciones especiales. Britney pausó en la entrada del búnker, su mano en la puerta de acero que lo separaba del caos afuera. Por un momento, pareció estar pesando sus palabras con cuidado, como si considerara cuánta verdad podía revelar sin comprometer algo más grande que la situación inmediata. A veces la misión es más importante que la persona que la lleva a cabo, dijo finalmente. Y a veces las personas que parecen menos capaces de completar una tarea imposible son exactamente las que necesitan intentarlo. Abrió la puerta y salió al infierno en que se había convertido el depósito. Rivera y Williams observaron a través de la puerta mientras ella comenzaba a arrastrar su carga de munición a través del paisaje lleno de escombros, moviéndose con una determinación que desafiaba tanto la lógica como la autopreservación. El depósito estaba ardiendo en múltiples ubicaciones ahora, creando un laberinto de humo y llamas que oscurecía la visibilidad y hacía el movimiento peligroso. Britney desapareció en la niebla gris en segundos, dejando solo marcas de arrastre en la nieve manchada de sangre para marcar su paso. «Santo cielo», susurró Williams. «Realmente lo está haciendo. Realmente va a intentar entregar esa munición ella sola». Rivera estuvo en silencio por un largo momento, observando el humo y escuchando el sonido de explosiones continuas. Finalmente, alcanzó su radio. Cambiando a una frecuencia diferente de la que habían estado usando para comunicaciones oficiales. Puesto de mando avanzado Alfa. Este es Rivera en depósito de suministros Charlie. Necesito hablar con el teniente Hayes inmediatamente y necesito un canal seguro. La respuesta llegó rápidamente. Rivera, este es Hayes cambiando a frecuencia segura a Alfa 7. ¿Cuál es su situación? Rivera cambió frecuencias y esperó a que la encriptación se activara antes de transmitir. Señor, necesito que haga una verificación de personal en la sargento Britney Morgan. Asignación actual suministros, pero su entrenamiento y comportamiento sugieren un fondo diferente. Ya estoy trabajando en ello, Rivera, su archivo tiene algunos huecos interesantes y niveles de clasificación que no coinciden con su asignación actual. Estoy esperando confirmación en algunos detalles, pero creo que podríamos tener un activo mucho más significativo de lo que nos dimos cuenta. ¿Qué tipo de activo, señor? El tipo que podría ser capaz de completar una misión imposible. Mantenga su posición y mantenga comunicación. Tendré más información en breve. El canal seguro se quedó en silencio, dejando a Rivera y Williams solos en el búnker. Mientras afuera, el depósito continuaba su transformación en una zona de guerra. A través del humo y las llamas, en algún lugar en el caos, Britney Morgan estaba intentando algo que debería haber sido imposible para una oficinista de suministros herida. Pero Rivera estaba comenzando a sospechar que Britney Morgan no era solo una oficinista de suministros y que su determinación para salvar a Bravo 21 venía de experiencia que no se reflejaba en su archivo de personal oficial. Williams estaba monitoreando las frecuencias de radio estándar, escuchando las comunicaciones cada vez más desesperadas de Bravo 21. Sargento Rivera,
Están reportando fuerzas enemigas congregándose para un asalto final. Tienen quizás 3 minutos antes de estar completamente rodeados. Rivera verificó su reloj. Habían pasado 7 minutos desde que Britney dejó el búnker. Incluso si pudiera moverse a velocidad máxima con sus heridas y la pesada carga de munición, le tomaría al menos 15 minutos alcanzar la posición de Bravo 21. Las matemáticas de tiempo y distancia no apoyaban una misión de reabastecimiento exitosa. A menos que, dijo Rivera para sí mismo, no esté planeando entregar la munición de la manera convencional. Pensó en la caja de munición especial que había abierto, la que tenía cerrojos inusuales y marcas. Los contenedores estándar de munición no requerían medidas de seguridad especiales, lo que sugería que la caja de Britney contenía algo más que munición estándar. La radio crepitó con una nueva transmisión. Esta en una frecuencia que no era parte de su plan de comunicación normal. Rivera, este es Hayes con información de personal sobre la sargento Morgan. Rivera agarró el micrófono ansiosamente. Adelante, señor. Brittany Morgan, antigua teniente, 10ª División de Montaña, instructora de francotiradores y tirador designado con más de 40 muertes confirmadas en Afganistán e Irak. Fue retirada médicamente hace 2 años tras un accidente de entrenamiento que resultó en las muertes de 3 estudiantes bajo su instrucción. Las palabras golpearon a Rivera como un golpe físico, una instructora de francotiradores. Eso explicaba el conocimiento médico, la conciencia táctica y la determinación para completar lo que parecía una misión imposible. Pero también planteaba nuevas preguntas sobre por qué estaba trabajando como oficinista de suministros en lugar de usar sus habilidades especializadas. Señor, ¿cuál fue la naturaleza del accidente de entrenamiento? Detalles clasificados, pero los hechos básicos son que recibió inteligencia incorrecta sobre posiciones enemigas durante un ejercicio de fuego real. 3 de sus estudiantes fueron asesinados por fuego amigo cuando se movieron a posiciones que se suponía estaban despejadas. Morgan se culpó a sí misma y solicitó transferencia inmediata fuera de armas de combate. Williams había estado escuchando la conversación, sus ojos abiertos con comprensión. Entonces, no es solo suministros, es una asesina entrenada que está tratando de salvar gente en lugar de, se detuvo, incapaz de terminar el pensamiento. En lugar de quitar vidas, completó Rivera. Ha estado cargando el peso de esas muertes por 2 años, tratando de encontrar una forma de equilibrar la balanza. La radio erupcionó con tráfico urgente de Bravo 21. Todas las estaciones, este es Bravo 21 actual. Estamos bajo asalto final. Fuerzas enemigas están brechando nuestro perímetro. Esta es nuestra última transmisión. Luego silencio. Rivera y Williams miraron la radio, esperando transmisiones adicionales que no llegaron. Después de 5 minutos de estática, la situación táctica se volvió clara. Bravo 21 había sido arrollado o estaba luchando por sus vidas sin la capacidad de mantener comunicación por radio. En algún lugar en el humo y caos afuera del búnker, una antigua instructora de francotiradores estaba intentando salvar sola a una escuadra de soldados que nunca había conocido, cargando equipo que podría darle la capacidad de enganchar objetivos a distancias que la infantería normal no podía alcanzar. ¿Crees que pueda hacerlo?, preguntó Williams en voz baja. Rivera miró hacia la puerta donde el sonido de explosiones continuaba resonando a través del depósito. Si alguien puede, sería alguien con su entrenamiento y experiencia, pero las probabilidades. Sacudió la cabeza. Una persona herida contra cualquier fuerza enemiga que esté atacando a Bravo 21. Incluso un francotirador entrenado necesita apoyo, comunicación y condiciones favorables. Pero va a intentarlo de todos modos. Porque eso es lo que hacen los soldados, confirmó Rivera. Lo intentan de todos modos, incluso cuando las probabilidades son imposibles, especialmente cuando las vidas de otros soldados dependen de ello. El búnker tembló de nuevo cuando otra área de almacenamiento de munición explotó, enviando vibraciones a través del concreto y acero que les recordaban su propia situación precaria. Estaban sentados en medio de lo que era esencialmente una bomba gigante rodeada por miles de libras de material explosivo que podía detonar en cualquier momento. Pero en lugar de evacuar a salvo,
Estaban monitoreando frecuencias de radio y esperando que una mujer herida con un rifle de francotirador pudiera lograr algo que una escuadra entera de soldados frescos no podía hacer con apoyo completo y munición adecuada. Afuera, en el humo y llamas de un depósito bajo bombardeo, la sargento Brittany Morgan estaba a punto de probar que a veces el guerrero más herido lleva la espada más afilada, y que la determinación para salvar a otros puede superar probabilidades que detendrían a cualquiera pensando solo en su propia supervivencia. El sonido de fuego de rifle comenzó a resonar a través del paisaje congelado. Tiros individuales espaciados con precisión mecánica. Cada uno seguido por el crack distintivo de una ronda de alta velocidad, rompiendo la barrera del sonido a rango extremo. Alguien estaba enganchando objetivos a distancias que requerían habilidad excepcional, equipo especializado y el tipo de nervios firmes que venían de años de experiencia en combate. Rivera sonrió con gravedad mientras reconocía el sonido. Williams, creo que nuestra oficinista de suministros acaba de convertirse en nuestro ángel guardián. Lo que sucede después probará que a veces los guerreros más rotos son los que tienen la fuerza para salvar a todos los demás y que la verdadera medida de un soldado no está en las heridas que llevan, sino en su voluntad de llevar a otros a salvo a pesar de esas heridas. El crack distintivo de fuego de rifle de precisión cortaba el caos de combustible ardiendo y munición explotando como el bisturí de un cirujano a través de la carne. Cada tiro era medido, deliberado y espaciado con la precisión mecánica que solo venía de años de entrenamiento y experiencia en combate. Rivera reconoció el sonido inmediatamente. No era el fuego rápido de armas automáticas o el rociado desesperado de soldados bajo presión. Era el trabajo metódico de un tirador profesional enganchando objetivos a rango extremo. Cuenta los tiros, instruyó Rivera a Williams, quien estaba presionado contra la pared del búnker, tratando de distinguir reportes individuales de rifle del ruido de fondo de explosiones y fuegos secundarios. Los francotiradores profesionales trabajan en patrones. Si es quien creo que es, cada tiro significa algo específico. Williams se concentró, sus oídos jóvenes mejor adaptados para distinguir sonidos individuales del cacofonía afuera. Cuento 3 tiros espaciados unos 10 segundos, luego silencio por quizás 30 segundos, luego 3 tiros más desde una dirección diferente. Se está moviendo entre tiros, explicó Rivera, su propio entrenamiento de francotirador de 20 años antes ayudándolo a interpretar la situación táctica. Técnica clásica contra francotiradores. Toma tus tiros, luego relocalízate antes de que el fuego de retorno pueda encontrar tu posición. Pero eso requiere conocer el terreno lo suficientemente bien para moverse rápidamente entre posiciones de tiro predeterminadas. La radio de repente crepitó a vida con una transmisión que ninguno de ellos esperaba. Base, este es Bravo 21 actual. Fuego de francotirador hostil ha sido neutralizado. Repito, francotiradores enemigos están caídos. Estamos recibiendo fuego de cobertura de una posición amiga desconocida al noreste. Rivera y Williams se miraron con asombro. Bravo 21 estaba vivo y alguien les estaba proporcionando apoyo de fuego efectivo. El momento sugería que Brittany no solo había alcanzado su área general, sino que había logrado identificar y eliminar a los francotiradores enemigos que habían estado previniendo que la escuadra se moviera o llamara por apoyo. Bravo 21, este es base. ¿Pueden identificar la fuente del apoyo de fuego amigo? Negativo base. Los tiros vienen de aproximadamente 700 metros al noreste de nuestra posición. Quienquiera que sea, están golpeando objetivos que ni siquiera podemos ver desde aquí. Fuerzas enemigas se están retirando de nuestra área inmediata. El teniente Hayes entró en la radio con emoción apenas controlada en su voz. Bravo 21, este es mando avanzado. Mantengan su posición y prepárense para recibir reabastecimiento de munición. Tenemos activos en su área que podrían ser capaces de completar la misión de entrega. Rivera pulsó su micrófono. Mando avanzado, este es Rivera. ¿Cómo copian el estatus actual de la sargento Morgan? Rivera, no tenemos comunicación directa con Morgan, pero la situación táctica sugiere que ha alcanzado el área objetivo y está proporcionando apoyo de fuego efectivo a Bravo 21. Sus parámetros de misión parecen estar más allá de operaciones de suministros estándar.
Eso era lenguaje militar para reconocer que Britney estaba operando bien fuera de su descripción de trabajo oficial, usando habilidades que no se suponía que fueran parte de su asignación actual. Pero en combate, los resultados importaban más que los organigramas, y los resultados hablaban por sí solos. Williams estaba monitoreando frecuencias de radio adicionales, captando comunicaciones de otras unidades en el área. Sargento Rivera, estoy oyendo reportes de bajas enemigas a rangos de hasta 800 metros. Muertes de un solo tiro, todas en la cabeza o centro de masa. Quienquiera que esté disparando no falla. Las matemáticas de tiro a larga distancia eran implacables. A 800 metros, incluso el error más pequeño en cálculo, velocidad del viento, movimiento del objetivo, temperatura de la munición podía resultar en fallos completos. El hecho de que cada tiro encontrara su objetivo sugería un nivel de habilidad que iba mucho más allá del entrenamiento básico de tiro. La radio de Rivera crepitó con una nueva transmisión en la frecuencia segura. Rivera, este es Hayes. Tengo información adicional sobre el fondo de Morgan que explica sus capacidades actuales. Adelante, señor. Antes de su asignación como instructora de francotiradores, Morgan pasó 18 meses como parte de una fuerza de tarea conjunta clasificada realizando misiones de eliminación de precisión en Afganistán. Su conteo de muertes confirmadas es en realidad significativamente más alto que 40. El número oficial solo incluye enganches que pudieron ser documentados a través de canales convencionales. Williams silbó suavemente. Entonces, no es solo una instructora de francotiradores. Es alguien que fue seleccionada específicamente para las misiones de tiro más difíciles y peligrosas que realiza el ejército. Eso explicaría también su conocimiento médico, agregó Rivera. El personal de operaciones especiales recibe entrenamiento médico de combate avanzado porque a menudo operan en áreas donde el apoyo médico tradicional no está disponible. El sonido de fuego de rifle continuó afuera, pero el patrón estaba cambiando. En lugar de la precisión medida de trabajo contra francotiradores, los tiros venían más rápidamente y desde múltiples posiciones. Britney estaba enganchando diferentes tipos de objetivos, probablemente fuerzas de infantería tratando de reposicionarse o reforzar su asalto a Bravo 21. Rivera Williams, este es Hayes. Necesitan evacuar el búnker 7 inmediatamente. Imágenes satelitales muestran que el fuego en el almacenamiento de munición se está extendiendo más rápido de lo anticipado. Tienen quizás 5 minutos antes de que toda esa sección del depósito se vuelva inhabitable. Rivera miró alrededor del búnker a los suministros y equipo que habían estado protegiendo. El procedimiento operativo estándar sería destruir cualquier cosa que pudiera ser útil para fuerzas enemigas, pero no había tiempo para disposición adecuada de materiales sensibles. Señor, ¿qué hay de la seguridad operacional para los suministros y equipo restantes? Prioridad secundaria a la seguridad del personal. Salgan de allí ahora. Williams ya estaba reuniendo su equipo, moviéndose con la eficiencia rápida de alguien que entendía que las órdenes de evacuación no eran sugerencias. Rivera se esforzó por ponerse de pie, probando su pierna herida y encontrando que soportaría su peso por distancias cortas. ¿Qué hay de la sargento Morgan?, preguntó Williams. No podemos dejarla allá afuera sola. No está sola, respondió Rivera, verificando su radio una última vez antes de apagar el equipo de comunicaciones del búnker. Tiene a Bravo 21, y basado en lo que estamos oyendo, tiene la ventaja táctica sobre las fuerzas enemigas. Nuestro trabajo ahora es llegar al punto de evacuación y dejar que los profesionales manejen las operaciones de combate. Se movieron hacia la salida del búnker, Rivera apoyándose pesadamente en Williams para soporte. Mientras alcanzaban la puerta de acero, otra serie de explosiones sacudió el depósito. Está mucho más cerca que las anteriores. A través de las gruesas paredes de concreto, podían oír el sonido de estructuras metálicas colapsando y fuegos secundarios extendiéndose. «Santo cielo», murmuró Williams mientras abrían la puerta y veían la extensión de la destrucción afuera. Todo este lugar va a desaparecer en otros 10 minutos. El depósito parecía la superficie de un planeta alienígena. Humo y llamas se elevaban de una docena de ubicaciones diferentes, creando un infierno de luz anaranjada y sombras negras.
Escombros estaban dispersos por cada camino, obligándolos a avanzar con cuidado alrededor de metal retorcido y suministros esparcidos. Pero en la distancia hacia la línea de árboles donde Bravo 21 luchaba por sus vidas, el sonido de fuego de rifle de precisión continuaba. Tiros individuales colocados metódicamente, cada uno representando otro soldado enemigo que nunca amenazaría a fuerzas estadounidenses de nuevo. Comenzaron a moverse hacia el punto de evacuación Dauda, Rivera cojeando en su pierna herida mientras Williams proporcionaba soporte y navegación. La ruta los llevaba pasando varias áreas donde la munición había estado cocinándose, creando explosiones aleatorias y escombros voladores que hacían cada paso peligroso. «Contacto a la izquierda», gritó Williams de repente, apuntando hacia una sección de edificio colapsado donde movimiento era visible a través del humo. 3 soldados enemigos emergieron de los escombros, sus armas alzadas y su atención enfocada en Rivera y Williams. Aparentemente habían estado usando el edificio colapsado como puesto de observación, vigilando por personal estadounidense evacuando. Rivera buscó torpemente su arma de mano con su mano libre, sabiendo que su pierna herida le impediría tomar cobertura efectiva. Williams estaba alcanzando su rifle, pero los soldados enemigos ya tenían la ventaja táctica de sorpresa y posición. La situación duró exactamente 2,5 segundos. 3 tiros de rifle cruzaron el depósito en rápida sucesión. Cada uno llegando antes de que el sonido del tiro anterior hubiera terminado de resonar. Los 3 soldados enemigos cayeron simultáneamente, muertos por tiros de precisión que habían sido disparados desde una posición al menos 600 metros lejos. «Ángel Guardián», dijo Rivera con reverencia genuina. «Está vigilando toda el área, no solo la posición de Bravo 21». Williams miró hacia la línea de árboles donde los tiros habían originado. ¿Cómo nos vio siquiera? El humo y el fuego deberían hacer la visibilidad casi imposible a ese rango. Los francotiradores profesionales no solo dependen de identificación visual, explicó Rivera mientras continuaban moviéndose hacia el punto de evacuación. Usan patrones de movimiento y intuición táctica para identificar objetivos y amenazas. Probablemente nos oyó hablando o reconoció nuestra firma de movimiento como Fuerzas Amigas en Distrés. La radio en la mochila de Rivera crepitó con otra transmisión de la base de Bravo 21. Este es Bravo 21 actual. Hemos recibido reabastecimiento de munición vía método de entrega desconocido. Repito, ahora somos efectivos en combate y preparados para mantener nuestra posición. Rivera detuvo su caminar y miró su radio. Método de entrega desconocido. ¿Cómo entrega a alguien 36 kilos de munición a una escuadra bajo fuego sin ser vista? Williams estaba igualmente confundido. Tal vez lo lanzó o usó algún tipo de sistema de trineo para deslizarlo por la colina. Oh, dijo Rivera lentamente, tal vez hay más en esta situación de lo que entendemos. Los francotiradores profesionales a menudo trabajan con observadores o personal de apoyo que manejan logística mientras el tirador se enfoca en enganche de objetivos. Pero incluso mientras lo decía, Rivera sabía que no era la respuesta. Los archivos de personal habían sido claros. Brittany Morgan estaba operando sola sin soporte o respaldo. Cualquiera que fuera el método que había usado para entregar la munición, lo había logrado sola mientras simultáneamente proporcionaba apoyo de fuego de precisión. Alcanzaron el punto de evacuación Dauda justo cuando un convoy de vehículos blindados llegó para recolectar al personal restante del depósito. Los vehículos se movían rápido, sus tripulaciones claramente ansiosas por completar la recolección y alejarse del depósito antes de que los suministros de munición restantes detonaran. Rivera Williams, suban al vehículo líder, gritó un sargento desde el convoy, agitándolos hacia un Humvee blindado. Nos movemos en 30 segundos. Mientras subían al vehículo, Rivera vio al teniente Aye sentado en el asiento del pasajero, una tableta en sus manos mostrando lo que parecía ser footage de vigilancia en tiempo real. Señor, ¿cuál es la situación táctica actual con Bravo 21 y la sargento Morgan? Ayes giró la tableta para que Rivera pudiera ver la pantalla. El footage mostraba vista aérea del área alrededor de la posición de Bravo 21 con imágenes térmicas revelando las ubicaciones de múltiples personal y equipo. Bravo 21 está seguro y efectivo en combate. Están reportando 12 bajas enemigas en su área inmediata, todas de fuego de rifle de precisión.
Pero aquí está la parte interesante. Hayes apuntó a una sección de la imagen térmica. No podemos localizar a Morgan en ninguno de nuestros sistemas de vigilancia. Rivera estudió la imagen, buscando firmas de calor que pudieran representar una posición de francotirador. ¿Qué quiere decir con que no pueden localizarla? Quiero decir, o está usando alguna forma de camuflaje térmico que no conocemos, o se ha posicionado en una ubicación que nuestros satélites y drones no pueden observar. Cualquiera de las opciones sugiere entrenamiento y equipo que va más allá de lo que está en su archivo oficial. Williams se inclinó hacia adelante para mirar la tableta. ¿Podría haber sido capturada o muerta? Negativo. Aún estamos recibiendo apoyo de fuego de su posición y los patrones de tiro son consistentes con sus perfiles de enganche previos. Está allá afuera. Es efectiva y está protegiendo fuerzas estadounidenses. Solo no podemos verla haciéndolo. El Condor comenzó a moverse alejándose del depósito, siguiendo una ruta que los llevaría a la base operativa avanzada principal. A través de las ventanas blindadas, podían ver el depósito ardiendo detrás de ellos. El humo y las llamas creando un pilar de destrucción visible por millas. Pero también aún podían oír el sonido de fuego de rifle de precisión en la distancia. Tiros individuales colocados con precisión mecánica. Cada uno representando otra pequeña victoria en una guerra donde las victorias se miden en vidas salvadas en lugar de territorio ganado. Señor, dijo Rivera con cuidado, ¿qué le pasa a Morgan después de que esto termine? ¿Vuelve a operaciones de suministros, o alguien reconoce que sus talentos podrían ser mejor utilizados en otro lugar? Hayes estuvo en silencio por un momento, claramente considerando las implicaciones políticas y organizacionales de la pregunta. Eso depende de varios factores, incluyendo sus propias preferencias y las necesidades del servicio. Lo que puedo decirte es que las acciones de hoy serán documentadas y revisadas exhaustivamente por personas con la autoridad para hacer asignaciones apropiadas. Era una forma diplomática de decir que los días de Brittany Morgan como oficinista de suministros probablemente habían terminado y que sus asignaciones futuras probablemente reflejarían sus capacidades demostradas en lugar de su descripción de trabajo oficial. El convoy alcanzó la base operativa avanzada sin incidentes, pasando por la puerta principal y procediendo a la instalación médica donde Rivera podía recibir tratamiento adecuado para su herida en la pierna. Mientras desmontaban de los vehículos, Hayes recibió una transmisión por radio que lo hizo sonreír por primera vez todo el día. Señor, ¿cuál es la noticia?, preguntó Rivera. Acordado. Bravo 21 hectáreas retirado exitosamente de su posición y está en ruta a base. Todo personal contabilizado. Sin bajas. Hayes pausó, escuchando tráfico de radio adicional. Y acabamos de recibir confirmación de que todas las fuerzas enemigas en su área han sido eliminadas o han retirado. Williams bombeó su puño en celebración. Lo hizo. Santo cielo. Realmente lo hizo. La misión fue exitosa, acordó Hayes. Pero aún no tenemos contacto directo con Morgan y necesitamos coordinar su extracción del área. Rivera estaba siendo ayudado hacia la instalación médica por un sanitario. Pero pausó para hacer una pregunta más. Señor, cuando hagan contacto con ella, ¿podría relevar un mensaje? Por supuesto. Dígale que el depósito de suministros Charlie completó su misión, la munición fue entregada, los soldados fueron salvados, y ya no tiene que cargar ese peso. Hayes asintió, entendiendo. Me aseguraré de que reciba el mensaje. Mientras Rivera era llevado a la instalación médica, el sonido de helicópteros podía oírse acercándose a la base. A través de la ventana, podía ver un pájaro de evacuación médica aterrizando en la plataforma, sus rotores creando remolinos de polvo y escombros. Pero también había otro helicóptero, una aeronave más pequeña que parecía configurada para operaciones especiales en lugar de evacuación médica. Rivera se preguntó si esa aeronave era parte del plan de extracción para cierta sargento de suministros que acababa de probar que a veces los guerreros más heridos eran los que tenían la fuerza para salvar a todos los demás. La sala de emergencias de la base operativa avanzada era un estudio en caos controlado. Personal médico se movía con eficiencia practicada entre estaciones de tratamiento, lidiando con bajas de múltiples incidentes a través del área operacional.
Rivera fue colocado en una camilla y llevado a una bahía de tratamiento donde un doctor comenzó a examinar su herida en la pierna. Sargento Rivera, soy el capitán Martínez, el cirujano ortopédico. Entiendo que fue herido en el bombardeo del depósito esta mañana. El doctor era joven, probablemente fresco de residencia, pero sus manos se movían con confianza mientras examinaba la herida. Sí, señor. Metralla de una ronda de artillería. Una de mis personas lo trató en el campo. Probablemente salvó mi pierna. Quienquiera que hizo este trabajo sabía lo que estaba haciendo, confirmó Martínez, examinando el vendaje y la aplicación de puntos de presión de Britney. Esta es técnica médica de combate avanzada. Su médico tiene excelente entrenamiento. No es un médico, señor. Es suministros. Rivera pausó, luego se corrigió. En realidad, ya no estoy seguro de qué es. El capitán Martínez comenzó a limpiar la herida y prepararla para reparación quirúrgica. Bueno, quienquiera que sea, probablemente salvó su pierna y posiblemente su vida. Este tipo de tratamiento de campo usualmente viene de operaciones especiales, entrenamiento médico o experiencia extensa en combate. A través de las delgadas paredes de la bahía de tratamiento, Rivera podía oír comunicaciones por radio del centro de operaciones de la base. La mayoría era tráfico rutinario, solicitudes de suministros, movimientos de personal, reportes del clima, pero ocasionalmente captaba fragmentos de conversaciones sobre operaciones en curso en el área alrededor del depósito. Base, este es equipo de extracción alfa. Estamos sobre las coordenadas designadas, pero negativo visual en Bravo Hotel. Bravo Hotel era probablemente el signo de llamada de radio asignado a Britney para propósitos de extracción. Alfa, este es base. Expanda su patrón de búsqueda. El sujeto podría estar usando técnicas de ocultación que limitan la identificación visual. Rivera se encontró esperando que Britney estuviera a salvo y que el equipo de extracción pudiera localizarla sin incidentes. Ya había logrado suficiente por un día. No necesitaba pasar la noche sola en territorio hostil. El capitán Martínez estaba trabajando en la reparación quirúrgica. Su concentración enfocada en el trabajo delicado de remover fragmentos de metralla y reparar tejido dañado. Sargento, va a estar fuera de esa pierna por unas 6 semanas mientras esto sana adecuadamente. Sin peso por las primeras 2 semanas, luego rehabilitación gradual. Entendido, señor. ¿Podré volver al deber completo? Con rehabilitación adecuada, sí. Debería recuperar función completa, aunque podría notar algo de rigidez en clima frío. Martínez pausó en su trabajo. ¿Puedo preguntarle algo? La persona que trató esta herida, ¿cómo aprendió a aplicar puntos de presión tan precisamente? Esto no es algo que se aprenda de un manual de primeros auxilios. Rivera consideró cuánto debería revelar sobre el fondo de Britney. Tenía entrenamiento especializado, señor, del tipo que no siempre se refleja en la descripción de trabajo oficial de alguien. Martínez asintió entendiendo. Veo muchos soldados que tienen capacidades que no coinciden con su papeleo. A veces las personas más valiosas son las que han aprendido a adaptarse y usar cualquier habilidad que la situación requiera. La cirugía tomó unos 40 minutos con Martínez trabajando metódicamente para asegurar que todo material extraño fuera removido y que la herida sanara adecuadamente. Durante ese tiempo, Rivera escuchó el tráfico de radio y trató de armar lo que estaba pasando con la operación de extracción. Base, este es Alfa. Hemos identificado marcas de arrastre y firmas de equipo en la cuadrícula 774.623. Parece ser una posición de combate preparada con excelente ocultación y campos de fuego. Alfa, ¿algún signo de Bravo Hotel? Negativo. La posición parece haber sido abandonada, pero el equipo sugiere ocupación reciente por un individuo con conocimiento táctico avanzado. Rivera sintió una creciente preocupación. Si el equipo de extracción había encontrado la posición de combate de Britney, pero no a Britney misma, sugería que se había movido a una ubicación diferente por razones que no eran inmediatamente claras. El capitán Martínez terminó la cirugía y comenzó a aplicar vendajes a la herida. Todo hecho, sargento. Necesitará quedarse overnight para observación, pero salvo complicaciones,
Debería poder volver al deber ligero en unos días. Gracias, señor. Doctor, ¿hay alguna forma en que pueda monitorear el tráfico de radio sobre la operación de extracción en curso? Una de mis personas aún está allá afuera, y me gustaría saber cuándo haya sido recuperada de manera segura. Martínez consideró la solicitud. No veo por qué no. Hay una estación de comunicaciones en el área de observación de pacientes donde puede monitorear frecuencias no clasificadas. Solo no intente levantarse y caminar. Esa pierna necesita permanecer elevada e inmóvil. Rivera fue transferido a una cama de hospital en la sala de observación donde una consola de radio le permitía monitorear los sistemas de comunicación de la base. Williams apareció unos minutos después, habiendo completado su propia debriefing con el teniente Hayes y la sección de inteligencia. ¿Alguna noticia sobre la sargento Morgan?, preguntó Williams, sentándose en una silla junto a la cama de Rivera. El equipo de extracción encontró su posición de combate, pero ella no estaba allí. Podría ser que se movió a una ubicación diferente por razones de seguridad. O Rivera no terminó el pensamiento, pero ambos hombres entendieron las implicaciones. Williams tomó el auricular de radio y comenzó a escanear a través de diferentes frecuencias, buscando cualquier tráfico relacionado con la operación de extracción. Aquí hay algo, dijo, ajustando la sintonía. Suena como si estuvieran expandiendo el área de búsqueda. Base, este es Alfa. Hemos identificado un rastro llevando al noroeste desde la posición de combate primaria. Parece ser un individuo moviéndose solo, posiblemente herido basado en el patrón de paso en la nieve. Rivera y Williams intercambiaron miradas preocupadas. Si Britney estaba herida y moviéndose sola a través de terreno hostil, sus chances de supervivencia disminuían significativamente con cada hora que pasaba. Alfa, este es base. Están autorizados para seguir el rastro, pero mantengan comunicación cada 15 minutos. Pronóstico del clima muestra frente de tormenta entrante que podría afectar visibilidad y capacidades de extracción. El tráfico de radio continuó por otra hora con el equipo de extracción siguiendo el rastro de Britney a través de terreno cada vez más difícil. Los reportes pintaban una imagen de alguien moviéndose con propósito, pero también con limitaciones físicas obvias, probablemente de su herida en el hombro y el esfuerzo de completar su misión de entrega de munición. Finalmente, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, la radio crepitó con la transmisión que Rivera y Williams habían estado esperando. Base, este es Alfa. Tenemos contacto visual con Bravo Hotel. Está viva y móvil, pero parece estar en distrés físico significativo. Rivera agarró el auricular. Alfa, este es Rivera en base médica. ¿Cuál es la naturaleza de su distrés físico? Rivera, este es el líder del equipo Alfa. Está consciente y responsive, pero ha perdido una cantidad significativa de sangre de su herida en el hombro. También muestra signos de hipotermia y agotamiento. La estamos preparando para evacuación médica inmediata. Copiado, Alfa. Equipo médico está en espera para su llegada. Williams sonrió con alivio. Lo logró. Santo cielo. Realmente lo logró a través de todo y está volviendo a casa. Pero Rivera estaba escuchando tráfico de radio adicional que sugería que la situación era más compleja que una simple evacuación médica. Había referencias a requerimientos de debriefing, revisiones de clasificación y coordinación con cuarteles generales no especificados que indicaban que las acciones de Britney habían atraído atención de bien por encima del nivel de la unidad. Williams, creo que la vida de la sargento Morgan está a punto de volverse muy complicada muy rápidamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando alguien con su fondo no oficial logra lo que logró hoy, hay gente que se da cuenta. Gente que toma decisiones sobre asignaciones y trayectorias de carrera. La radio proporcionó confirmación de la evaluación de Rivera. Base, este es mando avanzado. Al llegar Prado Hotel, debe ser colocada en aislamiento médico pendiente la llegada de un equipo de revisión especial de cuarteles generales superiores. Todo personal involucrado en las operaciones de hoy está restringido de discutir detalles hasta nuevo aviso. Williams miró confundido. ¿Aislamiento médico? No es contagiosa. Está herida. No se trata de preocupaciones médicas, explicó Rivera.
Se trata de seguridad operacional. Cuando alguien opera fuera de su capacidad oficial en la medida en que lo hizo hoy, plantea preguntas sobre su estado mental y proceso de toma de decisiones. El ejército necesita determinar si sus acciones representan juicio táctico sólido o potencialmente peligroso desprecio por órdenes y procedimientos. Rivera entendía la lógica institucional, incluso si no estaba de acuerdo con ella. ¿Qué le pasa después de la evaluación? Eso depende de los resultados y de decisiones tomadas por gente mucho más arriba en la cadena de mando que yo. Lo que puedo decirte es que sus acciones hoy serán documentadas exhaustivamente y que se considerará reconocimiento apropiado. Hayes los dejó solos en la sala de observación, donde continuaron monitoreando tráfico de radio mientras las operaciones de limpieza del depósito continuaban a través de la noche. Por la mañana, el depósito de suministros Charlie no sería más que una cicatriz ennegrecida en el paisaje. Pero la munición que había sido almacenada allí había servido su propósito en mantener vivos a soldados estadounidenses. 3 días después, Rivera fue autorizado para liberación de la instalación médica con instrucciones para rehabilitación ambulatoria de su herida en la pierna. Mientras se preparaba para irse, una enfermera le entregó un sobre marcado con su nombre y rango. Dentro había una nota manuscrita breve. Sargento Rivera, gracias por confiar en mí para completar la misión. La munición fue entregada. Los soldados volvieron a casa, y eso es lo que importa. Cuida de Williams. Va a ser un buen soldado cuando gane algo de experiencia. B.M. Rivera mostró la nota a Williams, quien había venido a ayudarlo con transporte de vuelta a su unidad. Está bien, dijo Williams con alivio obvio. Y nos recuerda. Recuerda la misión. Corrigió Rivera. Eso es lo que hacen soldados como ella. Se enfocan en la misión y en la gente que depende de ellos, no en reconocimiento o gloria personal. Mientras dejaban la instalación médica, Rivera notó un sedán negro estacionado cerca de la entrada con 2 individuos en trajes de negocio esperando junto a él. Sospechó que el proceso de debriefing de Brittany Morgan estaba lejos de terminar y que sus asignaciones futuras reflejarían capacidades que nunca habían sido parte de su descripción de trabajo oficial como oficinista de suministros. Pero cualquiera que fuera lo que pasara después, Rivera sabía que había presenciado algo extraordinario. Una demostración de lo que los soldados podían lograr cuando se negaban a aceptar que una misión era imposible y cuando les importaba más salvar a otros que seguir el camino seguro y fácil. 6 meses después, Rivera recibió otro sobre. Este encaminado a través de canales oficiales de correo militar. Dentro había una fotografía de un grupo de soldados en uniformes de entrenamiento parados en formación en lo que parecía ser una instalación de entrenamiento militar. En el centro del grupo estaba una figura familiar en ropa de instructor. En la parte trasera de la fotografía, en la misma letra que la nota anterior, había un mensaje simple. Nueva misión, mismo propósito, enseñando a otros a traer a su gente a casa. Gracias por creer en lo imposible. Rivera mostró la fotografía a Williams, quien ahora servía como líder de escuadra en su unidad después de recibir una promoción basada en su desempeño durante la crisis del depósito. Está enseñando de nuevo, observó Williams, entrenando a la siguiente generación de soldados y probablemente salvando vidas que ni siquiera han sido puestas en riesgo aún, agregó Rivera. Esa es la cosa con los maestros. Su impacto se extiende mucho más allá de cualquier misión o crisis individual. Guardaron la fotografía junto con la nota original como recordatorios de que a veces los guerreros más heridos eran los que encontraban la fuerza para llevar a otros a salvo y que a veces las personas que parecían menos capaces de lograr tareas imposibles eran exactamente las que necesitaban intentarlo. La crisis había terminado, los soldados fueron salvados, y el depósito de suministros Charlie había completado su misión final. Brittany Morgan había probado que la determinación y la habilidad podían superar heridas que habrían detenido a cualquiera más. Pero sus acciones habían atraído atención de agencias de inteligencia y liderazgo militar senior. Gente que tomaba decisiones sobre asignaciones y trayectorias de carrera para soldados con capacidades inusuales. Rivera se encontró mirando hacia el centro de comunicaciones donde un teléfono seguro estaba sonando con el tono distintivo que indicaba tráfico clasificado de cuarteles generales superiores. En lugar de celebración,
Había una comprensión tranquila de que algunas victorias venían con consecuencias y que el heroísmo a menudo llevaba a elecciones que los civiles nunca tendrían que hacer. El teléfono continuó sonando y Rivera se dio cuenta de que alguien probablemente estaba llamando con una oferta que llevaría a Brittany Morgan aún más lejos de la vida simple que había estado tratando de construir como oficinista de suministros. Pensó en la mujer que había cojeado pasando por ellos esa mañana, herida y desestimada por soldados que no podían ver más allá de su asignación actual para reconocer al guerrero debajo. Había estado tratando de esconderse de su pasado, buscando anonimato en las tareas rutinarias de manejo de inventario y coordinación logística. Pero el combate tiene una forma de despojar pretensiones y revelar quiénes son las personas realmente cuando todo lo demás cae. Williams miró hacia el teléfono sonando con curiosidad. ¿No debería alguien contestar eso? Alguien lo hará, respondió Rivera, entendiendo que la llamada representaba fuerzas más grandes que su pequeña unidad podía influir. La burocracia militar se movía con su propio momentum, especialmente cuando individuos excepcionales demostraban capacidades que no coincidían con su papeleo oficial. Brittany Morgan había pasado 2 años tratando de desaparecer en el fondo, cargando el peso de las muertes de sus estudiantes y buscando redención a través de servicio silencioso. Pero hoy había cambiado todo. Sus acciones en el depósito de suministros Charlie serían analizadas, documentadas y discutidas en salas de briefing. Ella nunca vería por gente que nunca conocería. Examinarían sus patrones de tiro, estudiarían sus decisiones tácticas y calcularían el valor estratégico de tener a alguien con sus habilidades operando en roles no convencionales. Rivera sospechaba que Brittany resistiría cualquier intento de traerla de vuelta a operaciones especiales. Había elegido el deber de suministros por razones que iban más allá de simples preferencias de carrera. Era su forma de servir sin tener que tomar las decisiones de vida y muerte que la habían perseguido desde el accidente de entrenamiento. Pero el ejército había invertido demasiado en su entrenamiento para dejar que esa expertise permaneciera sin usar indefinidamente. El teléfono dejó de sonar, luego inmediatamente comenzó de nuevo. Quienquiera que estuviera llamando no se rendiría fácilmente. Salvó a Bravo 21, dijo Williams en voz baja. Cada uno de esos soldados va a casa con sus familias porque se negó a dejarlos morir. Eso tiene que contar para algo. Rivera asintió, pensando en la fotografía que había recibido y el mensaje simple en la parte trasera. Enseñando a otros a traer a su gente a casa. Tal vez eso era el compromiso. Usando sus habilidades para entrenar a la siguiente generación en lugar de volver a operaciones de combate directas. Le permitiría servir a los niveles más altos mientras mantenía algo de distancia emocional de las consecuencias inmediatas de la violencia. El sonar finalmente paró, dejándolos en relativo silencio, roto solo por el sonido distante de helicópteros y los ruidos cotidianos de una base operativa avanzada yendo sobre sus asuntos. Los soldados reales no luchan porque odien lo que está frente a ellos, dijo Rivera, expresando pensamientos que habían estado formándose todo el día. Luchan porque aman lo que está detrás de ellos. Y a veces ese amor es lo suficientemente fuerte para llevar a los heridos todo el camino a casa. Estas historias terminan aquí, pero el viaje continúa. Muchas nuevas aventuras te esperan. Y si lo disfrutaste, por favor toma un momento para dar me gusta, suscribirte a nuestro canal de historias y activar la campana. Nos vemos en la próxima historia.